Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de charlas de expertos de la Universidad del Siglo XXI. Mi nombre es Federico Trebuch, soy director de la especialización en negocios internacionales y me acompaña Gustavo Scarpetta, docente también de la especialización y experto en temas de comercio internacional. Bueno, Gustavo, estamos acá para conversar un poco acerca de negocios internacionales, ¿no? Del escenario de incertidumbre que se vive actualmente en el sistema internacional y, bueno, y tratar de identificar algunas oportunidades y desafíos para no solamente para comprender el entorno, sino también para que las personas que están del otro lado puedan proyectar bueno, sus negocios, ¿no? Y puedan llevar adelante proyectos en este escenario tan complejo. Desde el finales del siglo pasado y principios del siglo XXI, ¿no? La consolidación de las cadenas de valor, la integración funcional de las actividades económicas, su expansión a través de la geografía mundial, ha transformado, ¿no? El desarrollo de los negocios internacionales, del comercio mundial, a medida que nuevas formas de crear valor iban generando oportunidades. Inicialmente, ¿no? Los avances en telecomunicaciones, en transporte, ¿no? Permitieron la deslocalización de la producción, ¿no? a través de los procesos de offshoring, ¿no? Generando, ¿no? Estructuras, ¿no? Que se desplegaban a lo largo y a lo ancho del planeta, ¿no? En busca de aquellas locaciones más eficientes para determinadas actividades económicas. Esta situación no es estática. Actualmente como sociedad estamos atravesando una serie de transformaciones estructurales que tienen que ver con el agotamiento de un modelo de globalización que nació a partir de la década del 70, que tiene que ver con el surgimiento de nuevas tecnologías que nos brindan un escenario de incertidumbre y que al momento de llevar adelante una planificación de negocios internacionales es necesario comprender. Si te parece, Gus, yo tengo algunas líneas de análisis, ¿no? Que podemos compartir y que me gustaría también escuchar tu opinión y, bueno, que podamos generar algún tipo de intercambio. Algunas cuestiones vinculadas, ¿no? a este escenario de transformación que, bueno, que venimos observando en el mundo de los negocios internacionales es que hay una retracción, por ejemplo, ¿no? del comercio de bienes, pero también un crecimiento acelerado del comercio de servicios, un traslado del valor hacia los intangibles, hacia la industria del conocimiento. Entonces, en este punto me parece que hay tres escenarios que me gustaría conversar, que uno tiene que ver con el escenario tecnológico, otro tiene que ver con el escenario geográfico y otro tiene que ver con el escenario político. Por supuesto que todos también están atravesados por los efectos de la pandemia que en muchos casos aceleraron procesos preexistentes. Así que si te parece, Gus, comienzo con el primero y bueno, y ahí vamos. El factor tecnológico tiene que ver con la introducción de las tecnologías 4.0. Sinceramente no es una novedad que tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, ¿no? estén en el sector productivo, ¿no? Por ahí la novedad radica en los usos y en que se han creado nuevos espacios, nuevos nichos de negocios y bueno, ahí se genera una tensión entre las industrias tradicionales, ¿no? y entre las nuevas industrias. Hay un informe de McKinsey Global Institute, ¿no? Que dice que la inteligencia artificial va a destruir 400 millones de puestos de trabajo, pero va a crear 900 nuevos, ¿no? Entonces, esto me lleva a la reflexión de que es un escenario altamente dinámico, que pensar los negocios internacionales en forma tradicional, quizás, o en forma estática, digamos, no es la mejor opción, y que, bueno, hay que estar atentos justamente a estas tendencias, ¿no? Y a los nuevos espacios que se generan a partir de las nuevas tecnologías. Sí, está bueno lo que plantea Fede, tiene que ver con un poco con lo que vimos, las formas, ¿no? tradicionales de que aprendimos siempre desde la historia, ¿no? Desde un proceso histórico que tenía que ver con lo que había pasado, y creo que sucedieron varias cosas que fueron disruptivas. Voy a decir, la tecnología creo que fue un efecto que cambió la forma de que debemos aprender y que debemos enseñar los que somos docentes, porque me parece que el mundo se rompió desde esa forma, desde el molde que tenía, ¿no? Si siempre pensamos en bienes, en un contenedor, en un barco,
Y hoy por hoy, como decís vos, es la revolución de los servicios, y algunos, a mí me gusta en lugar de cuarta revolución industrial, hablar de la primera revolución de servicios, ¿no? Porque siempre estamos hablando de industria, y hoy estamos imaginándonos una persona sentada diseñando, programando, y que el mundo hoy, digamos, si son 18 billones de dólares lo que mueve el comercio de bienes, hoy ya son 6 y creciendo, y hablan de que en el 2050 ya se van a emparejar lo que se vende en mercadería y lo que se vende en servicios, y eso va a cambiar el mundo, porque el liderazgo que imaginamos que hoy China es el mayor exportador mundial de mercaderías, como que es el más importante ranking, va a pasar a ser, el ranking importante va a ser quién es el que vende más servicios, y ahí viene la competencia, ¿no?, de Estados Unidos, esa guerra, no es guerra fría, sino es una guerra de inteligencia, de quién va a liderar el 5G, quién va a liderar la inteligencia artificial, y creo que un escenario de lo que vos planteabas dentro de la especialización de negocio internacional es, primero, dejar de hablar de comercio internacional para hablar de negocios internacionales, que es mucho más amplio, que abarca desde el servicio, desde un equipo de fútbol que se hace global, desde una ciudad que se vende, a pasar a la idea de servicio, como ese va a ser el liderazgo, creo que va a ser claramente el siglo de los servicios. Entonces, en ese combo, la tecnología es fundamental, porque ya nos planteamos que no hace falta una gran planta industrial, no hace falta estar en las ciudades principales, no hace falta la logística de la forma que consideramos antes. A lo mejor hoy lo que necesitamos es un super internet, ¿no?, una super conexión, y puede ser en cualquier lado. Entonces, me parece que va a cambiar hasta cierto estilo de vida. También la pandemia ayudó en mostrarnos eso. No, y cambia un montón de significados. El tema de la infraestructura no es la misma que la que se necesitaba 20 años atrás. Bueno, a vos te ha tocado también trabajar con cuestiones vinculadas a la integración, ¿no? Y hoy un programa de integración, ¿no?, que no tenga infraestructura fuerte en telecomunicaciones es casi un programa obsoleto. Una de las cuestiones que me llama también la atención de la cuarta revolución industrial, que decir cuarta revolución industrial es, digamos, como una convención general, digamos, que se ha adoptado, porque hay otros autores que tienen como 5 o 6 revoluciones industriales, pero bueno, la que se ha adoptado comúnmente es la cuarta revolución industrial, que tiene que ver justamente con la robotización, que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero una cuestión que me llama la atención es la capacidad de integrar sectores, ¿no?, integrar dominios ciberfísicos, por ejemplo, el tema de las tecnologías 4.0 integradas al agro, ¿no? Eso cambia muchísimo, ¿no?, las condiciones de la competitividad, ¿no?, y que me parece que son aspectos esenciales, sobre todo para emprendedores, ¿no?, que están buscando nuevos nichos de negocios, ¿no?, y que eventualmente en esos nuevos espacios, ¿no?, se abren posibilidades que pueden ser llevadas a cabo de cualquier lado, ¿no? No es necesario, como vos dijiste recién, ¿no?, estar en un gran centro urbano, ¿no?, estar por ahí en un corazón productivo para llevar a cabo, ¿no?, un proyecto con una visión global. Porque no se trata solamente justamente de decir, bueno, voy a exportar tal producto a tal lado, ¿no?, sino pensar tu producto, tu empresa, tu cadena en términos globales. Y esto me lleva, digamos, al segundo punto, ¿no?, porque nos pisamos un poco sobre, digamos, sobre el aspecto geográfico, que me parece que también es una de las grandes transformaciones, porque a medida que la tecnología va generando nuevas posibilidades, va generando una disposición de las actividades económicas. Y para mí hay 2 efectos que son fundamentales, para entender el contexto económico actual. El primero es la descentralización de la actividad económica, ¿no?, que a partir de la conectividad, a partir de las mejoras en infraestructura, ¿no?, uno puede llevar adelante desde su lugar, desde su territorio, ¿no?, proyectos con visión global. Y que me parece también que resalta el tema de las políticas públicas vinculadas a la promoción de exportaciones, vinculadas a los sistemas regionales de innovación, que son claves para la competitividad, ¿no?, para que una industria pueda tener éxito en mercados internacionales, ¿no? Entonces resalta la importancia de los gobiernos subnacionales como actores en la economía mundial. Y el otro punto tiene que ver con que
la concentración del comercio internacional, ¿no? De los negocios internacionales, tiende a ser cada vez más regionalizada, ¿no? La ecuación de las cadenas de valor, ¿no? Se articula, ¿no? En los espacios regionales próximos. Esto es, por ejemplo, el 60%, ¿no? De las exportaciones de Europa se dan en el marco europeo, el 55% de las exportaciones asiáticas se dan en el marco del este asiático, ¿no? Y el 45, casi 50 en el marco Norteamérica, ¿no? Viendo los polos, digamos, productivos más importantes del mundo. Esto es así porque hubo un proceso de nearshoring, ¿no? De retracción de inversiones en busca de mayor seguridad, en busca de disminuir los costos logísticos, ¿no? En busca de poder converger con los usos horarios, ¿no? Para que puedan haber viajes e interacciones mucho más frecuentes. Así como me parece también que es un aspecto a considerar en donde la expansión por ahí del comercio internacional termina siendo mucho más regionalizada que globalizada. Sí, está bueno lo que planteas a mí me gusta decir que son buenos vecinos, ¿no? Que a veces lo que creamos es, si creamos un buen vecindario, nos hace crecer a todos. Nosotros a veces tenemos demasiadas disputas en otros temas, ¿no? Hoy con Chile, Brasil, y vemos que en el mundo se potencian los actores del vecindario, ¿no? Es decir, uno piensa en Holanda como quinto exportador mundial y Holanda no podría ser quinto exportador mundial si no pensara que en complacer a lo que le vende a sus vecinos, ¿no? También tiene unos vecinos bastante ricos y buenos compradores, pero le pueden comprar, pero también es que se prepara para esos consumidores, ¿no? Se prepara para un consumidor que es alemán, que es belga y que es especial, ¿no? Y pienso en Australia y Nueva Zelanda, que observan mucho a China y a Japón y lo abastecen con los productos que quieren comprar. Es decir, yo tengo que mirar qué es lo que está comprando ese que está al lado y que cada vez está creciendo y que tiene más dinero. Lo que hablamos el otro día, que cada vez consume más calorías, ¿no? Consumía 2.000 calorías y hoy consumen 3.500 por habitante, y esas 1.000 calorías las tienen que sacar de algún lado. Esa gente que está empezando a comprar más calorías quiere consumir alimentos cada vez de más calidad o más sano o con alguna tendencia especial. Por lo tanto, me tengo que preparar para ese vecino que quiere comprar. Y nosotros todavía es como que, bueno, no agarramos esa mecánica, pero sí tenemos esperanza en decir, lo estamos viendo como un proceso, se está analizando, y también está, como decías vos, lo subnacional, decir, bueno, vamos a ver qué regiones se pueden encontrar sin que se encuentren totalmente los países, pero puede haber regiones subnacionales que se consoliden y se hagan fuertes. Ha pasado en el mundo, pasa en Europa, pasa en Asia, y que se desarrollan por otro tipo de conectividad, ¿no? En negocio, en logística. Creo que ese es un camino importante, ¿no? Es como, por más que la integración sea un paraguas grande, que sea importante la integración económica, la integración de la subzona o de las regiones es fuerte. Y sí, una integración de abajo, una integración de abajo hacia arriba, ¿no? Que pueda generar vínculos, integración productiva, que pueda generar determinadas interdependencias para incrementar el volumen de negocios. Yo creo que, si bien es otra charla y otra discusión mucho más extensa, ¿no? Me parece que hay algunos casos interesantes para analizar, sobre todo, ¿no? En el marco de la industria del software, las industrias del conocimiento, en general, que por un lado hay una perspectiva positiva, ¿no? De muchas empresas, bueno, en muchos países en general, latinoamericanos, ¿no? De este proceso de nearshoring trae inversiones de Estados Unidos a la región. Y por otro lado, el tema de la industria del software, ¿no? Me parece también relevante, por ejemplo, acá en Argentina, donde el 50% de las exportaciones son a Estados Unidos, ¿no? Y después le siguen Chile, México, Uruguay. O sea, que es una industria que está mucho más regionalizada. En ese sentido, nada, me parece que hay buenas perspectivas. No sé cómo la ves. Sí, me parece que al no depender, nosotros estamos lejos del mundo en lo logístico, entonces siempre vamos a tener una dificultad extra, más allá que hay formas de corregirlas, pero en todo lo que es audiovisual, servicio, creo que tenemos una potencia porque estamos mucho más cerca, digamos, del mundo. Creo que también en lo audiovisual hemos demostrado ser quinta o sexta industria en el mundo por momentos, y que tiene que ver con todo, ¿no? Hoy plataformas de streaming y demás, entonces a veces ese concepto de exportación tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Es decir, desde que exportamos marcas, franquicias, a que exportamos audiovisuales y servicios, como decís vos, y bueno, Estados Unidos, pero todos los mercados hoy
están comprando cada vez más servicios porque el consumidor ya compra alimento hasta cierto lugar, compra lujo hasta cierto lugar y después lo que va a buscar va a ser sentarse a ver streaming, a viajar, a comprar un servicio, digamos, ¿no? Y eso es lo que marcan claramente los números y que creo que tenemos que enfocar todos nuestros cañones hacia ahí, ¿no? Es decir, ¿qué servicio le podemos vender al mundo? Bien, perfecto. Y bueno, y el último punto que nos queda para conversar respecto a este escenario de incertidumbre tiene que ver con el factor político, con el riesgo político. Sabemos, digamos, que el mercado opera sobre estructuras políticas, ¿no? Y que en un contexto de transición, ¿no? De nuevo paradigma tecnoproductivo, como es la revolución 4.0, requiere de nuevas regulaciones, ¿no? Genera también que espacios geográficos emerjan, como fue el caso, digamos, del este asiático, del protagonismo que está tomando China en la economía mundial y como principal competidor de Estados Unidos, genera ciertas tensiones políticas, no solamente entre países, sino también, ¿no? Al interior de los países, ¿no? Con crecientes índices de desigualdad, lo que lleva a determinados liderazgos de corte más populista, de corte más nacionalista, ¿no? A tomar decisiones de perfil más proteccionista respecto al comercio internacional. Entonces, en este escenario de transición, me parece que estamos asistiendo a determinados fenómenos, ¿no? Que tienen que ver con la crisis de representación de las democracias occidentales, que tiene que ver justamente con cierta... No sé si es decepción la palabra, pero cierta falta de efectividad por parte de los organismos internacionales en regular, ¿no? Determinadas cuestiones vinculadas, ¿no? a las innovaciones, ¿no? A las inversiones, al comercio de servicios. De ahí que justamente, ¿no? muchos países tienden a volcar su gobernanza transnacional, su gobernanza internacional en acuerdos regionales. Y bueno, me parece que uno de los puntos más altos, ¿no? De esta transición política tiene que ver con que tanto Estados Unidos como China actualmente se encuentran liderando, ¿no? Los procesos de innovación y el manejo de las infraestructuras básicas para todas las tecnologías 4.0, para el 5G, para Big Data, ¿no? Para todo lo que es almacenamiento en la nube, etcétera. Y un poco, bueno, no solamente lideran, sino que le llevan mucha distancia, digamos, a los que le siguen, ¿no? Entonces se genera ahí un escenario de dependencia, quizás, ¿no? Que muchos dicen, bueno, hay que elegir si Estados Unidos o China, pero al margen de esto lo que me interesa destacar es que la disputa entre China y Estados Unidos, que tomó en algún momento una dinámica de guerra comercial, es esencialmente una disputa por el dominio, ¿no? de las nuevas tecnologías, de los procesos de innovación y que eventualmente, a partir de cómo se resuelva esa relación, van a emerger nuevos formatos de regulación, ¿no? Que van a dar origen, ¿no? A un nuevo proceso de globalización con características distintas, con un nuevo código al cual, ¿no? Digamos, las empresas, los actores en la economía mundial van a tener que adaptarse. Sí, está bueno. O sea que Escudé decía que el mundo baila alrededor un poco al ritmo del líder, ¿no? Del líder de esa época. Y él decía que en la época que lideró Estados Unidos, nosotros, como éramos economías muy complementarias, no fue buena. Y mientras estuvo Inglaterra, nosotros tuvimos nuestros mejores años. Y es probable que si deja de serlo Estados Unidos también sea nuestra mejor época. Pero es el pensamiento de una persona y a veces dice, bueno, es una opción de pensar en el futuro. Creo que hoy el liderazgo está como en el 20, como en 1920, no es claro quién es el líder, o si algunos decimos, bueno, el líder va a ser China, todavía no lo asume. Entonces son esos años de transición en donde Estados Unidos no quiere entregar y creo que tiene herramientas como para no entregar su liderazgo y China todavía no lo termina de asumir, como fue un poco en la crisis sanitaria. Entonces son años de cambio. Va a emerger, me parece, otro tipo de liderazgo y que ahí nosotros tenemos que ser un poco más activos en cuanto al escenario que se va a crear.
porque en el escenario, digamos, que se creó de 1930 con el liderazgo de Estados Unidos no fuimos activos, no lo vimos, crecía el comercio mundial y nosotros nos cerramos, o sea que trabajamos en contra de ese escenario, o sea que hoy el escenario que vos planteás, 5G, Big Data, servicios, una globalización diferente, otra forma de trabajar territorialmente, si ese es el escenario tenemos que trabajar para ahí. No sé si hoy estamos... yo creo que la industria, cada empresa puede armar, ¿no? Un escenario para trabajar con ese escenario, pensándolo, sin importar la estructura que tenga, porque lo puede hacer a través de inversión extranjera directa en otro lugar, uno está viendo relocalizaciones de las industrias, incluso de pymes que se están asentando con otra estrategia. Me parece que lo que vos planteas del mundo es excelente, o sea, está bueno decir, bueno, me parece que está a trabajar para decir, bueno, veamos cuál va a ser dentro de 20, cuál va a ser dentro de 30, porque es lo que vamos a ver, digamos, ¿no? Lo que sí, yo creo que digamos que el hecho que sea la cuarta revolución industrial nos enseña algunas cuestiones de las anteriores, ¿no? En donde cada innovación, ¿no? Cada revolución tecnológica genera, digamos, un paradigma, un código, ¿no? Que emerge a partir, digamos, de la dispersión geográfica de la actividad económica, de la gobernanza, de las instituciones, de diversas regulaciones que establecen, ¿no? Los contornos, las reglas del juego, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que se prolonga por determinado tiempo hasta que aparece otra revolución industrial. Lo que sí creo ahora es que ese escenario de regulaciones que emerja, ¿no? A partir de esta cuarta revolución industrial, si es que emerge uno, no va a ser prolongado, ¿no? Sino que vamos a tener un escenario muy dinámico, ¿no? De nuevos instrumentos, de nuevas posibilidades. ¿Te imaginas más cambios regulares de reglas? Digamos que va a ser mucho más frecuente, ¿no? De hecho, cuando hablamos de la tercera revolución industrial, estamos hablando de algo que ocurrió hacia finales de la década del 70, ¿no? Y cuando hablamos de la segunda, hacia finales de 1900, ¿no? O sea, el margen se va achicando cada vez más, ¿no? Y bueno, me parece que ahí las empresas, ¿no? Y los distintos actores en la economía mundial, y sobre todo, digamos, en regiones como la nuestra, que tiene una participación, digamos, o que tiene algunas cuentas pendientes, ¿no? con la integración en la economía mundial, tienen que tener capacidades de poder adaptarse, ¿no? a ese entorno. De ahí viene la reflexión, quizás un poco general, a estas cuestiones que estamos hablando, vinculado a lo que es la incertidumbre. Hay que generar, digamos, y en una economía mundial en donde el valor está determinado por el conocimiento, ¿no? Hay que saber generar construcciones analíticas, ¿no? Que te permitan por ahí integrar un montón de variables, ¿no? Y poder sistematizarlas de algún modo, ¿no? Para saber diferenciar esto. La estructura, ¿no? que es la base, digamos, de lo que estamos analizando, con las distintas coyunturas que van ocurriendo. Y eso me parece, digamos, que quien tenga esas competencias, tanto en firmas, tanto en individuos, ¿no? Bueno, van a tener quizás alguna ventaja más, ¿no? De que aquellos que lo miren en términos por ahí un poco más estáticos. No sé qué, una empresa que tenga liderazgo hoy tiene que estar preocupado porque en poquitos años va a cambiar. Toda su estructura va a cambiar, digamos. ¿Sí? Su triunfo, el ring donde está ganando, claro. Se va a cambiar, digamos. Y la regla de ese deporte que esté jugando se va a cambiar. Y creo que eso antes no pasaba. Antes el líder se terminaba, o sea, el líder de una empresa se terminaba yendo en la misma estructura con la cual triunfaba, digamos, ¿no? Y hoy ese ring cambia, digamos, ¿no? Se modifica. Creo que en eso está bueno decir, más allá de que podamos pensar distintos ring, está bueno decir el ring va a cambiar. Y creo que, bueno, no vos, porque sos más joven, pero nosotros no nos criaron, no nos enseñaron con eso, digamos, nos enseñaron con esta es la estructura y esto te vas a jubilar con esta estructura. Claro, y creo que eso hay que romperlo. Punto, ¿no? Y hay libros que todavía escriben eso, ¿no? Claro, hoy vamos a tener un cambio de estructura que son transgeneracionales, o sea, una persona a lo largo de su vida probablemente vive 3 o 4 estructuras diferentes en donde va a tener que adaptarse, ¿no? a esas nuevas condiciones. Bueno,
Ya estamos llegando un poco, digamos, al Bien. final, se nos va a extender un poco, pero sí, como reflexión me interesa destacar, ¿no?, que en un escenario de incertidumbre el conocimiento es un valor competitivo muy importante, si no el más importante, y que no es solamente cualquier tipo de conocimiento, sino también la capacidad de integrar saberes, ¿no?, la capacidad de poder observar tendencias, tanto estructurales como coyunturales, ¿no?, van a ser un factor que va a hacer la diferencia, que hace la diferencia actualmente, ¿no?, y que quizás la va a seguir haciendo por un tiempo. Quizás lo único estable acá, digamos, va a ser el conocimiento. ¿Alguna reflexión final, Y Gus? me parece que vos planteas, creo que una clave es, podemos plantear bases, como decís vos, de lo que nos enseñaron las distintas revoluciones, lo que nos enseñaron las distintas tendencias y la capacidad de discernir, de opinar sobre algo, ¿no? Es decir, poder analizarlo, me parece que es lo bueno, que creo que es lo que trabajamos muchas veces con los alumnos, es decir, de ponernos a analizar y a incluso a opinar diferente sobre lo que puede llegar a venir, pero sí plantearnos que lo que puede venir va a ser distinto a lo que es hoy. Claro. Que es a lo mejor, como decimos, la incertidumbre es lo único cierto que tenemos. Es lo único cierto. Bueno, Gus, muchas gracias. Vamos a abrir las preguntas al público, ¿no?, para que alguien quiera bueno, conversar con nosotros o hacer, digamos, que tenga alguna inquietud. Me parece, digamos, cuando uno habla de cuestiones vinculadas a la incertidumbre y detectar algunas oportunidades y amenazas, no hay algo que termine siendo 100% taxativo, ¿no?, sino que se generan también un escenario de reflexiones y de dudas, ¿no?, que van continuando justamente a alimentar este proceso de pensamiento estratégico. Bueno, acá nos preguntan ¿cuál es el perfil profesional para operar en este contexto? Y creo que el perfil tiene que ver con alguien que analiza, digamos, ¿no? Es como alguien que se especializa y que busca eso, ¿no? Busca discernir, busca conocer, como decís vos, multidisciplinario, y de esa manera poder atacar cualquier tema con múltiples visiones, ¿no? Creo que hoy se habla mucho de, creo que trabajo en equipo, ¿no? Hoy cuando alguien gana el premio Nobel nadie gana solo, sino que siempre es un trabajo en equipo. Eso, el premio Nobel que existía hace 40, 50 años que ganaba uno solo ya no existe, sino es un equipo de trabajo, y eso creo que hay que fomentarlo desde el inicio de todo el proceso educativo, y creo que eso sí, es equipo multidisciplinario y capacidad de crítica, ¿no? Decir constantemente. Me parece que por ahí va, y en eso lo que hace la especialización no es la especialización en negocios internacionales, lo que hace es trabajar siempre sobre casos, sobre trabajo práctico, sobre opiniones. Yo creo que el trabajar sobre casos reales hace que, y no casos históricos, ¿no? Si no hablamos de Kodak, sino hablamos de la empresa que está sufriendo Claro. hoy, porque si no en los libros encontramos siempre Kodak, y sí, todos sabemos que a Kodak le fue mal, pero queremos saber a la que hoy cómo le va a ir, cómo está trabajando para manejar su incertidumbre, ¿no? Bien, yo apoyo 100% lo que comentás y de hecho en muchas conversaciones que he tenido con colegas, ¿no?, y también con estudiantes y gente de otras disciplinas, me gusta el concepto de profesiones de nueva generación, ¿no?, o perfiles de nueva generación que no responden solamente al criterio del economista, al criterio del politólogo, ¿no?, del licenciado en comercio exterior o del contador, ¿no? Sino que tienen que ver justamente con un rango de nuevas competencias que se van integrando a medida que la sociedad, que los negocios internacionales, que el sistema de la economía mundial se vuelve más complejo. Uno tiene que tener mayores herramientas para poder entender en esa complejidad y poder hacer diagnósticos que sean asertivos, y con diagnósticos asertivos, ¿no?, y las herramientas adecuadas, uno puede llevar adelante y planificar una estrategia, ¿no?, que tenga resultados positivos, ¿no?, que sea exitosa. Muchas veces
si hoy abordamos, ¿no?, los dilemas y los desafíos de los negocios internacionales desde una sola perspectiva, ¿no?, y vamos a estar haciendo probablemente un diagnóstico parcial y que nos va a llevar, digamos, a una estrategia en la cual vamos a tener resultados parciales. Entonces, creo yo que los profesionales o las competencias profesionales no deben temer a esa complejidad, ¿no?, y la deben abordar desde la propia complejidad, formándose, ¿no?, para poder entender en esos escenarios. Y otra pregunta que está relacionada también tiene que ver con que si es necesaria la formación profesional. Yo personalmente no considero que sea excluyente la formación profesional. Me parece que hay casos de éxitos, ¿no?, de gente que no ha tenido un proceso formal de educación. Pero sí me parece, de acuerdo a lo que estábamos hablando recién, ¿no?, que es importante considerar la formación profesional como un elemento que te puede garantizar o que te puede dar mayores herramientas, ¿no?, para poder llevar adelante determinados proyectos, sobre todo en un contexto transnacional, en un contexto de incertidumbre, en un contexto interdependiente, en donde muchas de las decisiones no dependen solo de uno. Sí, yo creo que son muy necesarias, ¿no?, las formaciones académicas. En eso creo que Jobs y su historia termina ensuciando un poco los números, porque todo el mundo lo cita a él, pero en realidad tuvo una formación profesional desde el punto de vista de que primero que estudió una parte y después sus compañeros de trabajo, sus compañeros de proyecto, fueron profesionales que lo fueron haciendo muy fuerte, ¿no? En eso creo que hay un salto, digamos, ¿no?, en ese profesionalismo, en cuando lo podés hacer a través de una especialización. Hoy antes a lo mejor era... bueno, en mi época era contador, abogado, y esa era la profesión. Hoy creo que es mucho mejor el gran abanico de esas profesiones y en que alguien sume, hablando de Jobs, volviendo, ¿no?, es decir, lo que él vio en un curso de diseño lo sumó después en tecnología. Claro. Y es sumar cuestiones que me parece que eso fue muy rico, ¿no? Es decir, el que sumó arte con ciencia económica, y vos ves gente que... o los dos escritores más importantes hoy de Argentina, o los dos escritores más importantes, uno es abogado y otro es contador, digamos, ¿no? Y decir, ¿por qué? Y bueno, pero usaron su ciencia, pero también le agregaron arte. Y creo que en eso me parece que está bueno que decís vos de lo profesional, y creo que todo el mundo lo va... nadie sale de una actividad de capacitación igual que entró. Claro. Sale distinto. Es una flor diferente, regada con buena agua, con mejor sol, y creo que en eso todo el mundo sale distinto de una actividad de capacitación. Sí, puntualmente, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece interesante destacar, sobre todo a nivel de posgrado, ¿no?, es que cuando uno entra en un proceso de formación, ya sea una especialización, ya sea una maestría, no solamente aprende de los contenidos de los profesores, sino también de la interacción, los pares, claro, los pares. Con los compañeros, ¿no?, de lo que se genera o la dinámica que se genera, ¿no?, en el marco del cursado, ¿no?, en el marco de determinadas actividades extracurriculares muchas veces, ¿no?, que se van produciendo. Y bueno, me parece que esto es un sistema de conocimiento, ¿no?, que termina contribuyendo a la formación integral de los profesionales y que en definitiva hacen que el componente, ¿no?, de la formación sea realmente algo significativo, ¿no? Te agrego, Fede, un concepto que es cortito, que es, hoy dicen que en las especializaciones, en los posgrados, se co-crean los conocimientos, porque en realidad el profesor pone una parte, pero el alumno tiene muchísima experiencia, muchísimos conocimientos, y el sistema mismo creado, la red de conjunto, co-crea un nuevo conocimiento diferente que los potencia a todos. Me parece que eso va en el sentido de lo que voy a decir. La co-creación es realmente significativa, ¿no?, y habla justamente de una sinergia, de un elemento multiplicador, ¿no?, del conocimiento. Acá tengo una pregunta, es un comentario. Una abogada, de profesión abogada, hace referencia al rol del asesoramiento legal a los emprendedores extranjeros.
Me imagino que tiene que ver con algo vinculado a la inversión extranjera directa, ¿no? A la instalación, ¿no? De fábricas extranjeras, de fábricas internacionales en territorio doméstico, en donde uno de los aspectos más fundamentales, ¿no? De entender justamente los negocios internacionales es cuál es la relación con la regulación local, ¿no? Al momento, ¿no? de territorializar, de instalar una facilidad en un territorio específico, no solamente, ¿no? Cuando vienen, por ejemplo, a nuestra ciudad, digamos, a nuestra provincia, a nuestro país, sino también cuando se lleva, ¿no? una inversión, ¿no? Una empresa, ¿no? a otro territorio, uno tiene que entender no solamente, digamos, el contexto cultural en el cual se inserta, sino también el marco legal, el marco económico, ¿no? Y en este sentido, por lo menos me parece que la pregunta apunta, ¿no? A la oportunidad que se abre por ahí a abogados locales, ¿no? a gente del derecho, ¿no? Para asesorar a determinadas empresas que puedan venir a insertarse acá en Argentina. Sí, efectivamente es un nicho, ¿no? Dentro del mundo de los negocios internacionales y bueno, que en un contexto, ¿no? de atracción de inversiones, ¿no? podría llegar a ser significativo. Cuando analizamos los entornos, que analizamos el político, el legal, el económico, el cultural, cuando analizamos el legal, no solo la norma, sino es la interpretación local de esa norma. Porque vamos a ver esa misma norma escrita, o sea, la Constitución de los Estados Unidos es copiada de la Argentina, pero los resultados son distintos. O sea, me parece que es muy buena la pregunta que hacen en relación a yo tengo que asesorar legalmente, pero le tengo que dar el tinte cultural de qué es lo que se está interpretando de esa norma en Argentina, no solamente por jurisprudencia, sino por el uso y costumbres. Así que me parece, como decía, es un nicho. Yo creo que a nivel mundial el abogado tiene incluso algunas veces más inserción en el comercio internacional que en Argentina. Y creo que es un nicho que va a crecer porque como digo, hay un asesoramiento internacional tanto para el que viene como para la empresa argentina que va al exterior o la franquicia y demás. El tema de marcas creo que es muy fuerte y es importante. Es un nicho muy interesante, digamos, el del abogado en comercio internacional, en negocio internacional. Y que tiene que ver con esto que hablamos justamente de que no es solo, digamos, el comercio internacional, los negocios internacionales, no son solamente las operaciones de exportación e importación, ¿no? Sino que tienen que ver con otro tipo de operaciones, como es el caso de la inversión extranjera directa. Hoy tres cuartas partes, digamos, del comercio mundial se desarrolla en el marco de cadenas de valor y los principales actores, digamos, en las cadenas de valor son las empresas transnacionales y que hoy no solamente son grandes empresas, sino también hay pymes que son transnacionales, ¿no? y que están motivadas, que están operadas a través de la inversión extranjera directa, en donde también se multiplican, ¿no? Las distintas opciones vinculadas a la generación de conocimiento, ¿no? A los espacios asociativos, ¿no? El tema de marcas y patentes. Bueno, sin dudas que hay una gama muy amplia, ¿no? de opciones para crear valor, ¿no? Para desarrollar negocios internacionales y que, bueno, no se estancan o no se encasillan justamente, ¿no? en las operaciones tradicionales, ¿no? Y creo que también eso es parte de las competencias de un profesional en negocios internacionales, saber difundir, saber dar a conocer esas oportunidades, ¿no? Que muchas veces por ahí emprendedores, empresarios, políticos, gente que está en la gestión pública, ¿no? Sobre todo a nivel local, a nivel municipal, que puedan dar apoyo, ¿no? a las empresas locales, muchas veces no conocen, ¿no? Y bueno, profesionales que cumplan ese rol de transmitir esas oportunidades, ¿no? Pueden contribuir también al fortalecimiento del sistema, a la integración de muchas empresas locales en el escenario internacional. Se nos está quedando, digamos, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, te agradezco muchísimo, ¿no? Que hayas venido a conversar en este ciclo. Esperamos, bueno, seguramente tendremos oportunidad, tenemos cada tanto, así que bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, Fede.